el camarero. Es que tiene la misma pinta que... El fundamento, ese donut que parece de la policía de Chicago. ¡Viva España! Sí, Alberto señor. Fernández, Sí, señor. bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy tenemos de estos invitados fetén, pero vamos a poner un poco de contexto. Yo ayer estaba hablando con un amigo mío, Pepe Ron, que tiene el bar blanco en Asturias, en Cangas del Narcea. Y yo no sé si sabéis que Cangas del Narcea es el primer municipio gluten free de España porque triplica la proporción de celíacos que hay en España. En España es un 1%, en Cangas del Narcea es un 3%. Entonces tú puedes ir a Cangas del Narcea y hay 50 o 60 restaurantes y obradores. Hoy tenemos con nosotros, pues... obrador sin obrador sin gluten, exento sin gluten de Valdemoro. La gente Susana Ortiz, perdón, que es que hoy estoy un poco denso. Ayer estuve escuchando lo de las elecciones y que era catacrac la cabeza. Pues si fueras de Teruel ni te cuento. Es que además Susana tiene la historia que te comentaba, claro. Federico, de venir del mundo de la panadería y de tener estos horarios y estar todo el día embadurnado de harina a descubrir que uno de sus hijos es celíaco y cómo te cambia la vida a la hora de hacer algo tan simple como llegar a casa y darle un beso y pensar que le puedas contaminar, sí. ¿Verdad, Susana? Y es una historia... El gluten es como si fuera un virus, para que nos entienda la gente en la cocina. Entonces, si tú pones algo contaminado en una tabla de cortar y después pones otra cosa, hay una contaminación cruzada. El gluten es exactamente lo mismo. Que tienes que al final... Claro, y al final, es como Susana, si fuera bienvenida. Eso es que tienes que vivir, aunque seas tolerante al gluten, sin gluten. Porque en un entorno familiar, pues eso lo pasan todos. Es como pero bueno, oye, mira, es como si tú tienes un niño que es alérgico, pues en tu caso tu hijo es alérgico al plátano. Pues oye, sabes que en casa, cuidado, mi hijo es alérgico a los dátiles, pues en mi casa directamente no hay dátiles. No podemos a eso me refiero. Pero bueno, si los tienes, pues tener cuidado. Bien, el problema con el gluten es que cocinar sin gluten es relativamente fácil. Se pueden hacer muchísimas cosas sin gluten y no hay ningún problema. La repostería es imposible. La repostería, el gluten cumple una función tecnológica en la elaboración. Mantiene el aire generado para que los bizcochos sean esponjosos, evita que el pan se desmorone, da cohesión a la masa, evita que sea quebradiza, aumenta el tiempo de duración. Entonces esto es realmente difícil, sustituir el gluten. Es que el gluten parece que es, Susana, el colesterol. Que sin eso se seca el cerebro y sale Oscar Puente. Es un ingrediente estructural en la repostería. Por eso. Es muy, muy complicado, cada vez menos, ¿no? Pero es complicado el elaborar panes, bollería, todo lo que sean masas fermentadas, porque los bizcochos son más fáciles, pero todo lo que es una bollería fermentada, los panes, etcétera, son complicados. Necesitamos unos ingredientes muy específicos, unas gomas vegetales, unas fibras vegetales que lo que hagan es... Goma santana, guar, fibra de bambú, etcétera, etcétera. Como no tenemos el gluten del cereal que partimos, porque nosotros utilizamos otro tipo de cereales, como es el maíz, sorgo, trigo sarraceno, un montón de harinas que no llevan gluten, tenemos que sustituirlo con otros ingredientes, como son estos. Y encima son muy caros. Ese es el problema del ingeniero precio. Informático, ¿verdad? Yo soy ingeniero informática. ¿Cómo acabas en esto de la panadería? Pues yo hice la ingeniería informática en Segovia, ahí en el pueblo de mi madre. Ahí conocí a mi entonces marido, me casé y como quería formar una familia, dejé toda la informática y me fui al pueblo, a un pueblecito, a Sacuy de Cabezas, que tiene pues aproximadamente entre 80 y 100 habitantes. Y cuando ya tuve a mi primer hijo, a los 2 añitos y pico, le diagnosticaron la celiaquía. En un pueblo tan pequeño, yo sí que estaba empezando a familiarizarme con lo que era la panadería con gluten, pero claro, cuando mi hijo tiene 15 años, en aquel entonces no había tanto conocimiento, no había tanto diagnóstico y encima no había nada donde comprar. No me quedó más remedio que aprender y encima con una dificultad añadida que es, yo venía de la panadería llena de gluten por todos los lados y un miedo terrorífico de poder abrazar a mi hijo nada más llegar a casa. Claro. O sea, terrible. Hay una cosa, Susana, ayer precisamente en el Corte Inglés vi que había una parte en la panadería que ponía sin gluten. Ya es una estantería completa, tanto de bollería como de panes del día, etcétera, etcétera. Eso antes era impensable, eso es muy reciente. Pero no están muy logrados, hay que decir. Claro. Es que yo estoy a favor de los lineales sin gluten y de los panes y de las marcas yo me y de los refiero restaurantes. Que eso supone que hay una sensibilidad. Otra cosa es que lo sepan hacer bien. Eso es. Eso ya es ¿Cómo conseguís vosotros que en Exento, yo solo he probado vuestro roscón y ahora nos va a dar una exclusiva además? Porque, tenemos una exclusiva muy potente. Solo he probado vuestro roscón, pero es tan difícil que la bollería esté rica. ¿Cómo lo conseguís? Pues la verdad que siempre nos centramos en que sean las materias primas de muy buena calidad
y sobre todo hacer muchas pruebas, porque yo como sí que he probado con gluten, claro, yo busco ese resultado, yo lo busco. Y igual que mi hijo un día me decía, mamá, que yo es un bollicao, yo no tengo. Toma bollicao. Churros. Toma churro. Toma mi loja. Churros, que es lo más difícil de hacer. Tenemos churros y porras artesanos. Tenemos una variedad, el asunto es que muy grande. por ejemplo, la hidratación de las masas. O sea, cuando tú mezclas harinas, goma, almidones, tienen hidrataciones diferentes que se comportan de forma totalmente ajena a cómo se comporta el gluten. Entonces tienes que hacer una labor, que ahí probablemente ser ingeniero informática que te lleve muy bien, porque hay que tasar exactamente a cada ingrediente qué aporta, qué resta, cómo puedes contrarrestar. Es casi como una fórmula magistral de farmacia para conseguir algo que se parezca. No que se parezca, porque el asunto es que las cosas con gluten están muy buenas. No es que se parezca a algo que sabe con trigo, porque tú un sabor lo puedes cambiar. Pues si no sabe a trigo, sabe a avena. Sí lo puedes cambiar. Perfecto. El asunto es esa textura, esa estructura, esa hidratación, esa combinación, esa fórmula magistral que es realmente difícil. La pastelería, además, pensemos que de un cocido, si tú le pones 10 minutos más o 5 gramos más de chorizo, ahí no va a pasar nada, ¿no? Pero la pastelería es matemática, precisión, exactitud absoluta, tasación de los ingredientes. Es algo realmente difícil. Es muy complicado. Bueno, y la cuestión de la calidad, tú dices, yo ya he probado el gluten. El que nunca lo ha probado, ¿qué es lo que piensa? Porque es evidente que esto estará mejorando continuamente. Es una pregunta Ahora ya hay una demanda. Una pregunta buenísima, claro, porque no saben lo que es. Claro, entonces ¿cómo se acercan a un sabor que es el que todos los demás llevan toda la vida probando? Sí, lo que tienen que estar es que esté rico, que sea algodonoso, que cuando muerda vaya a decir, joder, no es algo duro, no es algo arenoso. Exactamente, que no se te deshaga, sino que se te quede pues muy, muy rico en boca, que te deje un retrogusto muy bueno. Se mascara un poquito con el chocolate, por ejemplo, se puede hacer, pero el pan es complicadísimo, que al día siguiente no se te rompa un azulejo si se te cae, porque se endurece muchísimo. Sí. ¿Lo habéis conseguido? Sí. Bien. De hecho, lo probarás, que te he traído pan para casa. Bueno, yo tengo un desafío para vosotros. Este amigo, Pepe Ron del Bar Blanco, me decía que él ha cambiado todos los platos de la carta, los tiene sin gluten, salvo 2 que no ha sido capaz de hacerlos sin gluten tan bien como les Eso es un reto. Qué bueno. Las croquetas y los buñuelos. Vale. Los buñuelos, tenemos una cantidad de buñuelos dulces nosotros en nuestro caso, hasta de buñuelo de chocolate Dubai que sacamos el año pasado, o sea, brutal. Y en croquetas tengo una amiga espectacular que se llama Pilar, que la mandamos para allá y las hace bordadísimas, que hemos hecho un taller en nuestro obrador y bordadísimas. Se lo voy a decir. Estamos en Valdemoro. Esa exclusiva. Sí, bueno, tenemos una exclusiva, es muy importante para nosotros, la verdad que estamos súper contentos. Es que de esta primavera vamos a asociarnos con el cantante Hueco. Sí, un gran cantante. Buen amigo de toda la vida, sí, gran cantante, y además es que tiene 4 pastelerías en Madrid, está muy, es un profesional. Sí, Marimer. Vamos a hacer una marca, Exento Marimer, y bueno, ya os dará más detalles él cuando venga, que presenta su disco saca su disco el 6 de marzo. ¿Os acercáis a Madrid, al centro, porque Valdemoro está estamos lejitos? muy lejos. Y entonces vamos a poder llegar a toda esa zona porque vamos a abrir en Pozuelo, en la finca Gran Café, un lugar seguro, sin gluten y sin trazas, que es muy importante que no tenga trazas, para toda la zona cercana de Aluche, de Campamento, Pozuelo, la toda esa zona. La Liga, porque ahí tienes todo el Atlético, está Simeone, tienes a medio Real Madrid. ¿Cómo es vuestra web para comprar? Porque me dice toda España, toda la península. Sí, enviamos a toda la península. Es exentosingluten, todojunto.com. 23 empleados tiene ella, Federico. Que hacen de todo, todo lo que uno puede imaginar, que pasa por un horno de panadería, de bollería, churros, lo ha dicho, dulces, pollerías dulces, salada. Yo estuve echando un vistazo en la web, hasta helados. Maravilla. Hacemos helados, además que son sin lactosa todos, con nuestras propias galletas. Es un círculo cerrado. Yo hago las galletas y me hago mi helado de galleta cookie, por ejemplo, o mi helado de Oreo y sin leche. Maravilla. Y sin lactosa. Bueno, tenemos nuestra mantecadora. Esa es la filosofía, que todo se elabora desde cero en nuestro obrador. Para poder garantizar esa calidad. Y la ves, yo toda la vida pensé que los informáticos estaban un poco... Pero sí, ¿no? Esto es fruto de estar un poco... No, pero aquí hay una señora que es una sabia, que es ingeniera, que eso siempre tiene un La obsesión especial. conduce a la perfección siempre y cuando no se utilice para rumiar, sino para pensar de una forma creativa y consistente. Además, pero la fuerza de todo es de ser una madre... Claro. Eso es. Claro que y lo que cuesta cuando se quedan solos en un cumpleaños, ahora ya no, gracias a ti. Enhorabuena, Susana, de verdad, en Exento sin gluten, y luego ya dentro de poco, ya con Hueco, esto va a ser tremendo. Va a ser tremendo, va a ser
tremendo. Sí que es muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Gracias, Alberto. Nos tenemos que ir. Mañana estaremos aquí a las 6 como clavos. Sigan ustedes al día toda la información que hay hasta donde se puede dar la información. Pero todo lo que está pasando, es que si no existiera esta empresa, tendríamos que fundarla, Isabel. Pues sí, para decir verdades como puños. Pero y algunas como puñetazos. Hasta mañana, pásenlo bien.